Renovación en Acción presenta Católicos de Corazón. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas que siempre sintonizan este canal de Renovación en Acción. Hoy un programa muy especial sobre el Beato Rutilio Grande. Lo más especial, queridos hermanos, es que tenemos dos invitadas que conocen de él, pero que también estuvieron al lado de él trabajando en esa pastoral que él formó en aquellos años. Hoy tenemos a nuestras invitadas especiales que les vamos a pedir de favor que se presenten ante ustedes. Y hermanos, como les repito nuevamente, es un programa muy especial sobre nuestro Padre y Beato Rutilio Grande. A mi izquierda está nuestra hermana que se va a presentar en este momento para ustedes. Buenas noches, agradecer por el espacio que nos han brindado al movimiento, al programa. Mi nombre es Karina Dugón de García. Soy originaria de Paisnal, tuve ese privilegio. Actualmente soy coordinadora de Pastoral Social en la Oficina Nacional de Cáritas El Salvador. Un gusto. Un gusto, bienvenida compañera, hermana y amiga. Sea bienvenida a este lindo programa que hoy vamos a tener en Renovación en Acción. También a mi lado derecho está la otra hermana invitada que le pedimos que se presente hacia ustedes. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Idalia Marroquín. Tuve la satisfacción de vivir y convivir un poco con el Padre Rutilio Grande. Era muy joven para ese tiempo, pero hay algunas cosas que me acuerdo muy bien. Ha sido un tiempo muy bonito. Y también en este tiempo soy coordinadora de Pastoral de Catequesis, trabajo en la parroquia San Luis Gonzaga con el Padre Lucio y soy animadora de comunidad y así, algo cartitos por ahí, ¿verdad? Pero es un gusto para mí estar aquí y recordar esos tiempos y compartir con ustedes esa maravillosa historia del Padre Rutilio Grande que nos dejó algo muy importante como es la manera de ser iglesia. Bienvenidas hermanas a este programa en Renovación en Acción, un programa muy especial, queridos hermanos, y les pedimos también que si ya están sintonizando este programa, también manden sus comentarios a través del tiempo que va a durar este programa. En estos momentos, hermanos, les vamos a dejar un video de nuestro Beato, el Padre Rutilio Grande, para que ustedes también conozcan sobre lo que él es y lo que él hizo dentro de nuestro país. El Padre Rutilio Grande García fue un sacerdote católico jesuita salvadoreño. Fue asesinado en 1977 junto con otros dos salvadoreños, hecho que impulsó al obispo del país, Óscar Arnulfo Romero, de quien fue amigo personal, a insistir al gobierno que investigara el crimen. El Padre Rutilio Grande nació el 5 de julio de 1928 en el Paisnal. Datos del asesinato: 12 de marzo de 1977 en Aguilares. Los padres del Padre Rutilio Grande fueron Salvador Grande y Cristina García. Causa de la muerte: homicidio. La beatificación del Padre Rutilio Grande fue el 22 de enero del 2022 por el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Y el Padre Rutilio Grande perteneció a la orden religiosa Compañía de Jesús. Se enojó al ver tanta injusticia, por eso trae tu guacal, que ya viene la justicia. Queridos hermanos, después de haber visto
este video informativo sobre la vida de nuestro padre Rutilio Grande, pues vamos a introducirnos ya a la entrevista de estas dos grandes mujeres que tenemos. A mi lado derecho, hermana Idalia, y a mi lado izquierdo, mi hermana Dina. Queridas hermanas, bienvenidas a este programa especial que tenemos hoy en Renovación en Acción. Y para iniciar, pues quisiera iniciar con hermana Idalia. Hermana Idalia, ¿cuándo conoció al padre Rutilio Grande? Fíjese que yo lo conocí quizás cuando tenía unos 10 años, porque él visitaba mucho a mis abuelos. Ah, ok. Sí, ellos tenían una amistad ya desde tiempos, ¿verdad? Entonces, él casi siempre cuando llegaba a visitar Painal, subía al cantón a visitar a los y ellos lo recibían. Ok. Hermana Dina, ¿cuándo conoció usted al padre Rutilio Grande? Gracias, lo conocí en 1970. ¿Cómo lo conocí? Él era rector del seminario menor acá en San Salvador y luego llegaba a la parroquia a los fines de semana. Y en ese tiempo yo estaba haciendo mis charlas para prematrimoniales. Y entonces, como lo conocí, tuve ese privilegio de recibir con él las charlas prematrimoniales, el que nos casaran, y posteriormente él fue párroco, no del Painal, sino de la Aguilares. Y luego lo conocí en esta misión pastoral que él llegó a hacer a la parroquia, con un equipo de sacerdotes jesuitas, extranjeros, otros nacionales, en todo este proceso de comunidades eclesiales de base. Okay. Qué bien, qué bien. Fueron en diferentes ocasiones cómo conocieron al padre. Y iniciamos pues con la segunda pregunta dirigida a nuestra hermana Dina. ¿Cuánto tiempo trabajó para el padre Rutilio y qué era lo que hacía usted con él? Gracias. Desde 1970 en el proceso, después en el 73 justamente se hace la misión en la parroquia, ¿verdad? Del 73 hasta que lo asesinaron, a 1977, puedo decir 4 años. Entonces él hizo este equipo, sé que fue a Brasil a conocer el proceso de comunidades eclesiales de base, hizo varias consultas con amigos de él, pasó por España y luego él tenía la inquietud, él tenía el deseo de querer implementar este proceso de pastoral que se llama comunidades eclesiales de base y organizó este equipo de sacerdotes jesuitas y lo implementó. Él en realidad salió de la parroquia, lo que ahora el Papa Francisco nos está planteando, de una iglesia en salida, una iglesia en la periferia. La parroquia la dividió en sectores geográficamente cercanos. Y bueno, ¿en qué consistió? Él habló de una misión, ¿verdad? Teníamos nosotros la experiencia de tener misiones de 2 días, de 3 días, ¿verdad? Y luego las misiones desaparecían. Entonces él quería hacer una misión, un proceso de evangelización de comunidad de base, pero que fuera sostenido, que se quedara en las comunidades, que los agentes de pastoral lo hicieran, ¿verdad? Entonces ese proceso fue muy hermoso. ¿Y en qué consistía, verdad? En hacer una celebración de la palabra por 15 días. Entonces era el evangelio del día, ¿verdad? Y reuníamos a todas las comunidades con música, de guitarra, ¿verdad? Y se hacía esta celebración, pero él tenía un método, una metodología que era el ver, el juzgar y el actuar. Y el evangelio del día, bueno, él también hacía unas preguntas generadoras, trabajo de grupos, plenarias, y decía, bueno, este es el evangelio de ahora, esto nos dice Jesús, pero ¿cómo lo vamos a poner en práctica en esta realidad, en estas necesidades, verdad? Entonces nos enseñó a manejar la Biblia, nos enseñó cómo dirigir una palabra, nos encarnó ese evangelio en la realidad que vivían las comunidades. Luego de 15 días, ¿verdad? Él también dice, si ustedes quieren que la misión se quede, ¿verdad? Tienen que ir viendo qué agentes de pastoral le podrían dar continuidad o seguimiento, ¿verdad?
Y para eso él dio criterios también, ¿verdad? Que debía de ser gente muy responsable, comprometida, los más honrados, los más serviciales de la comunidad. Y hizo un proceso democrático, diría yo, ¿verdad? Donde la comunidad iba como echando el ojo a quienes conocíamos. Yo era muy joven, tenía 20 años en esa época, ¿verdad? Y entonces él fue dando esos criterios. Entonces trabajé en ese proceso. Y al final de los 15 días sí fui nombrada con otros hermanos, hermanas, como delegados de la palabra. Quedaban en la comunidad de 10 a 12 personas encargadas de seguir este proceso, de aprender esa metodología. Y nosotros teníamos que hacer la celebración de la palabra. Ya no ellos, sino nosotros. La hacíamos los sábados en la noche. Y ellos nos daban una formación, nos daban también las lecturas del día. Y nos reuníamos también en la parroquia, ¿verdad? Cada mes a formarnos, a preparar. Ok, gracias, hermana Dina. Hermana Idalia, ¿cuánto tiempo trabajó usted para el Padre Rutilio Grande? Yo trabajé bien poquito porque cuando quiero ver, después de que, antes de que él lo mataran, como en el 75, me empecé a formar como catequista. Catequista, sí. Me formó un delegado de la palabra, que creo que la hermana también lo conoció, que era Jesús Jiménez, ¿verdad? Entonces, sí, él me formó porque él era catequista y era celebrador de la palabra, ¿verdad? Entonces, él me ayudó en ese aspecto. Trabajamos, sacamos como 2 grupos. Yo recuerdo que el último grupo que saqué de catequesis fue en el 79, septiembre 79, que por cierto venimos hasta aquí a Guasapa porque en Aguilar no se podía, y quien fue a impartir el sacramento fue Monsignor Romero. Gloria a Dios. Sí, él fue, y de ahí fue que yo ya no pude regresar a mi lugar, tuve que salir. Incluso salí fuera del país también, pero lo que aprendí en ese tiempo quedó para siempre en mí. Gloria a Porque Dios. después de eso, yo estuve fuera del país 4 años, trabajé siempre en la misma línea, porque casi siempre los padres capuchinos que tenían digamos, la responsabilidad en la parroquia de Ocotepeque, ahí estuve yo, casi trabajaban igual. Después yo regresé, de 4 años regresé y me quedé estancada un tiempo, ¿verdad? No sabía para dónde, sentí el deseo de servir y todo, pero le soy sincera, no me gustaba la forma ¿Cómo trabajaba se trabajaba la parroquia? Hasta que después volví a ver repuntes de lo que yo había vivido antes y digo ahora sí. Hoy sí entro, dijo la hermana Idalia. Así que fueron como 4 años los que trabajé con el Padre. Ok, querida hermana Idalia, ¿qué proyectos implementó para el bien del pueblo del Padre Rutilio Grande? Pues uno era, como ya decía hermana Gina, que lo que él más impulsó fue el que nosotros descubriéramos como campesinos, saber que teníamos derechos, saber que podíamos vivir un evangelio diferente, ¿verdad? Nos reconocíamos todos, sí, vivía como vecinos y todo, pero hacía falta algo, y era reconocer que éramos hermanos y que juntos nuestra fuerza era completa, ¿verdad? Entonces, eso era lo que él impulsó, es un evangelio viviente, un evangelio encarnado, como decía él, ¿verdad? En donde yo reconozco que aquel es mi hermano, ¿verdad? Que aquel que está viviendo una situación, digamos, de injusticia, pues que reconocieron que nosotros podemos, ¿verdad?, denunciar porque somos correctos. Gloria a Dios. Entonces, eso era lo que él impulsó, un evangelio de vida. De vida. Bueno, hermana Dina, ¿cree usted, es la misma pregunta, ¿verdad? Pero yo propongo, ¿cree usted que de esta misma manera se vive hoy esa palabra de Dios dentro de las parroquias? Como decía mi hermana, el Padre Rutilio, si yo lo comparo con el tiempo
de hoy. Allá no habían proyectos, no habían recursos, no habían organizaciones, no habían instituciones así, ¿verdad? Como hoy en día. El proyecto del padre Rutilio, como ha dicho mi hermana, era la evangelización integral, era la concientización. Él había estado en todos estos encuentros de Puebla, de Medellín, ¿verdad? Donde se habló de la dignidad humana, de que todos y todas, independientemente de la raza, de color, de condición, somos hijos de Dios y que tenemos dignidad, que merecemos respeto y que también tenemos derechos y deberes. Entonces, para él el proyecto más hermoso era la concientización, la promoción humana, la dignidad de la persona, en que fuéramos nosotros no objetos, sino sujetos capaces de transformar nuestra propia vida y también nuestra propia comunidad. Algunos procesos que nosotros implementamos en la comunidad: hacer un diagnóstico de la comunidad, hacer una priorización de las necesidades, trabajar por la salud, por la educación, la catequesis, como ha dicho mi hermana, con los jóvenes. Yo trabajé con las mujeres también, ¿verdad? La participación de las mujeres, porque en este grupo de delegados éramos 12 y solo 2 éramos mujeres, los otros eran hombres. Todos hombres. Ajá, las mujeres no participaban porque los esposos no las dejaban, que por los niños. Entonces se trabajó, esos eran procesos que también se trabajaron, alfabetización también, eran otros procesos que se desarrollaron en la parroquia, ¿verdad? Y en general era como esta promoción humana. Yo sí veo una gran diferencia, ¿verdad? Un padre Rutilio, un equipo que tenían una vocación, un compromiso, gente sencilla, gente cercana que te escuchaba, gente que te enseñó a amar al prójimo y que no hay amor más grande que da la vida por los demás, en el sentido de servicio, de donar, de entregar, de este compromiso, ¿verdad? De solidaridad, el de reconocernos que somos hermanos, el de reconocernos que formando comunidad, ¿verdad? Que es lo que Dios nos ha mandado. Y como veníamos comentando en el camino, ¿verdad? No era el afán de hacer dinero, no era el afán de construir casas, sino construir comunidades vivas, dinámicas. Y una parroquia para él, bueno, decía, donde están 2 y 3 reunidos en su nombre, allí está Dios. No era la preocupación de él de ermitas, de casas físicas, sino de construir esa comunidad, ese compromiso pastoral y esa defensa de la dignidad, de los derechos, pero también de que los seres humanos necesitamos una libertad. Qué bien, qué bien. La verdad que nos quedamos así como anonadados, hermanos, porque haber vivido este proceso con el Padre, pues, híjole, pudo haber sido maravilloso para los que estamos hoy en día, ¿verdad? Pero nosotros tratamos la manera de vivir el Evangelio en nuestras formaciones, pero vemos que hay una gran diferencia. El poderlo vivir en nuestra propia carne, en nuestro corazón, con nuestros propios hermanos. Que yo creo que es una diferencia bastante grande. En esta pregunta creo yo que ya lo definieron y lo describieron ustedes. ¿Cuál era la forma de trabajar del Padre Rutilio Grande? Ya estamos entendiendo qué era, cómo era trabajar para el Padre Rutilio Grande. Era vivir plenamente el Evangelio, no solo para mí, sino para la comunidad. Nos vamos a la otra pregunta con hermana Dina. ¿Cómo se relacionaba el Padre con su gente? Pues como decía el Padre Rutilio, bueno, él es originario de allá, él conocía a su gente, ¿verdad? Y tiene una opción también por el campesinado, porque es una zona cañera, agrícola, ¿verdad? Y él tiene esa opción por el campesino, por la familia, por mejorar esas condiciones de vida. Entonces yo lo describo como un hombre que escucha, como un hombre que también observa, es muy observador, muy solidario, muy cercano a la gente, ¿verdad? Con una vocación muy grande, muy sencillo también, ¿verdad? Y bueno, él no tenía lujo, pues. Ahora uno ve al clero como unos grandes carros, ¿verdad? Como si fueran unos grandes empresarios. No, él tenía un jeep chiquito, ¿verdad? Y él estaba allá en la comunidad, como
comunidades que no había ni energía eléctrica. Era como una lámpara Coleman que nosotros hacíamos, las celebraciones. Y todo eso. Pero era hermoso, por ejemplo, ahora en la Cuaresma, ¿verdad? No se celebraba solo en la parroquia, sino era allá en las áreas rurales. Y bueno, habían conseguido pues un motor con esas formas de los cines antiguas, ¿verdad? Entonces proyectaban la pasión de Cristo a 3, 4 comunidades geográficamente cercanas. Y eso era una fiesta. Eso era una novedad para un área que no tiene ni luz ni energía. Nunca había visto una película de la pasión de Cristo. Pero no nos quedábamos solo contemplando. Por ejemplo, él decía, bueno, Jesús está crucificado, está siendo azotado por los judíos. Y ahora los campesinos del Painal, ¿cuál es su cruz? Y él la comparaba con la explotación, la marginación, la exclusión social, las carencias que teníamos. Y él miraba como la cruz a los grandes terratenientes de la zona, ¿verdad? Que tenían que añadir y que pagaban más la tarea, que no daban comida, que no daban seguro, por ejemplo, al trabajador del campo, ¿verdad? Entonces era, como ha dicho mi hermana, Idalia, ¿verdad? Cómo ese evangelio se encarnaba en la realidad. Y una de las cosas que a Rutilio también le chocó era que los señores H. de Sola son los dueños del ingenio de la cabaña. Cuando terminaban la zafra de caña, ellos acostumbraban a hacer una fiesta y le regalaban un machete al campesino. Pero además a la parroquia le pedían una misa para bendecir su ganancia. El padre Rutilio se opuso a eso y dijo que ellos, si no pagaban buenos salarios, buenas prestaciones y buen trato, él no podía ir a celebrar una misa con él. Y esas son las consecuencias de las críticas. De las críticas. Entonces él se opone a la opresión, a la exclusión, a la marginación. Y entonces pienso yo que él tiene también una vocación o de comer, como ahora se dice, que hay sacerdotes que a veces lo buscan como uno hace una carrera en la universidad, ¿verdad? No es una vocación que nace de su corazón, no es una vocación por el servicio, sino por servirse. Entonces yo pienso que Rutilio sí tenía esa vocación, ese compromiso, esa misión. Es una misión que él toma pues, y se entrega y se dona, pues así es la manera de trabajar. Escucha mucho, platica con los abuelos, con los conocidos, con las mujeres, de cómo es la realidad. Gracias, hermana Dina. En la realidad, en estos tiempos, sí cuesta hablar con sacerdotes. Y no creo que me van a dejar mentir, hermanos, pero sí cuesta que un sacerdote te escuche. Sí. Por sus espacios, sus tiempos, es bien raro el que tenga ese espacio para escuchar, pues, a lo que estamos dentro de la parroquia, ¿verdad? Hermana Idalia, ¿usted cómo describe también, pues, la relación con el pueblo, con ustedes, del padre Rutilio? Bueno, como ya dijo hermana Dina, ¿verdad? Era una persona que le gustaba mezclarse con toda la población. Por eso él siempre caminaba a los cantones. No solo la zona de Aguilares, de Painal, de toda esa zona, sino que también se extendía al lado de una parte de Suchichú. Y toda esa zona lo conocieron a él y cómo él pues llegaba y comenzaba a platicar. Tenía algo bien importante. Él era una persona que se veía seria, pero era una persona que la estaba analizando, ¿verdad? Le gustaba saber qué pensaban los demás, escuchaba la opinión de cada persona y ahí él se iba haciendo la imagen de cada uno, ¿verdad? Y eran sus palabras sencillas, pero que lo movían a uno a pensar, ¿verdad? Como lo hacían que uno fuera tomando esa conciencia de ¿qué estoy haciendo yo? ¿Quién soy yo en el mundo? ¿Para qué he venido yo? ¿Cuál es mi papel? Entonces él lo motivaba a uno, como decía hermana, a ir moviendo a esa conciencia. Y también cuál es mi compromiso. ¿Hasta dónde llega mi compromiso como cristiano? Yo recuerdo cuando llegaba a la casa del abuelo, él le gustaba acostarse en una hamaca, pero él estaba observando
nosotros pequeños, ¿verdad? Entonces él, cuando pasaban mis primos por ahí, y él a cada uno observaba, y le decía, tú eres hijo de Alejandro, tú eres la hija del Paco, la mayor. Y así, sabía que de cada uno. Y decía, se podía hablar de los vecinos. Allá vive fulana y a su padre, todo. Se podía todo hablar así. También él tenía mucho cariño por la gente que era más, digamos, más como que le gustaba acercarse a él, pero con aquel fin de conocer, de querer sacar más. Sí. Me recuerdo que una vez estaba una compañera, mis hermanas la conoció, a Consuelo Marroquín. Sí. Y, bueno, cuando esa muchacha estaba embarazada, y le dijo él, ¿cómo le iba a poner al niño? Y le dice, fíjese padre, que yo creo que le voy a poner su nombre. Ay, ella dijo, al fin, dijo, mi nombre es tan feo, dijo, que nadie le quiere poner, digo, vos se lo vas a poner, yo te voy a bautizar el niño, le dijo. Bueno, y dice ella, le dije, yo no le dije, pero ella lo va a tener que poner. Y sí, le puse el Miguel, que sentía especial porque ese llevaba su nombre, ¿no? Y entonces, él era así, cercanamente lo hacía sentir a uno, no como un sacerdote, como ustedes que ahora, ¿verdad? El respeto para el sacerdote. Él nosotros lo veíamos como un miembro. Un miembro más de la familia. Bueno, queridos hermanos, si estás en sintonía de este programa, también puedes enviar preguntas a nuestras invitadas especiales, ¿verdad? Sí. Y hermanas, de verdad esta pregunta sí es bien, para mí es complicada, ¿verdad? Pero también para ustedes creo que va a ser complicada. ¿Hubo algún tipo de persecución por el trabajo pastoral que ustedes desempeñaban? Hermanidades. Sí. ¿Sí? Fíjese que sí, porque precisamente el hecho de que nosotros, pues, como familia, sufrimos bastante la persecución. Ajá. Mi familia, la mayoría fue masacrada, ¿verdad? Porque después del padre Rutilio Grande, que murió en el 77, en el 79 empezaron ya las amenazas con mi familia y seguidito se fueron yendo. ¿Sí? Nuestra familia era grande, pero después quedó pequeña, ¿verdad? Y su servidora, pues, no sé, ya quizás porque Dios así lo quiso, si no estuviera contando aquí el cuento, mi papá pagó por mí. Pero, sí, yo tuve que salir fuera del país. Ajá. Tuve que salir. Y yo allá no me sentía a gusto tampoco porque yo sabía que aquí le dejaba todo. Mi responsabilidad tirada. Entonces yo solo estuve 4 años y me voy de vuelta. Y aquí estoy. Sí. Gloria a Dios. Bastante fuerte, pues, sí. Lo que usted nos comenta, lo que vivió su familia. Y me imagino que también mi hermana Dina, similar, ¿verdad, hermana? Sí. Yo diría, cuando usted me preguntaba cuánto trabajé con el padre, yo dije 4 años, pero yo sigo trabajando por esa inspiración, por esa enseñanza, por ese amor, por esos valores que nos infundió. Y lo que me mueve en mi trabajo, gracias a Dios, los espacios han sido, como les decía, con el arzobispado, ahora con Cáritas, siempre en la iglesia. Es esa motivación, esa experiencia de comunidad de base, esa solidaridad, ese compartir de la casa común. Por supuesto, creo que todos sabemos, ¿verdad?, que el mismo Jesús, por decir la verdad, por buscar la justicia, por defender también, ¿verdad?, a la misma Magdalena, ¿verdad?, y defender a los pobres. Fue malentendido su mensaje, su misión, ¿verdad? Y el poder romano, pues, lo asesinó, igual a los apóstoles. Y por eso Rutilio tenía esta frase, ¿verdad? Bueno, si cortaron al árbol verde, ¿verdad?, ¿y qué no van a hacer con el seco? Era una de las frases de él. Y creo que él donó su vida en esa misión. Fue malentendido su trabajo pastoral, ¿verdad? Fue malentendido. Algunos lo han acusado del guerrillero, el que enseñó a manejar las armas. A mí no me consta eso.
¿Y usted qué vivió junto a él? Yo viví varios años hasta su asesinato, puedo decir. Estaba allá, vivía allá. Pero sí, ¿verdad? Él generó conciencia. Él hizo promoción humana y de ahí creo que el trabajo de la parroquia de Aguilares fue un vivero. Y optamos por otro tipo de compromiso. Así como ahora un trabajador opta por un sindicato, por ejemplo, ¿verdad? Para defender sus derechos, para defender también sus necesidades. Entonces los trabajadores del campo también nos organizamos y la organización se llamaba FECAS, que quiere decir Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños del Campo. Entonces los trabajadores se organizaron por la lucha de la tierra, por mejoras salariales, prestaciones sociales. De eso fue una decisión de cada quien, ¿verdad? Y era una organización social que la parroquia, yo diría, acompañó. Después surgieron otras organizaciones y todos lo conocemos. Hay un libro de Pablo Richard que se llama Historia del Salvador, donde se narra todos estos procesos de comunidades de Rutilio Grande en el Painal, de Rogelio Poncel en Sacamil, en la zona urbana, del padre Octavio allí en el Despertar con los jóvenes, y así padre Ernesto Barrera, que trabajó con la pastoral obrera. Entonces creo que el trabajo de ellos fue esto, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en Medellín, en Puebla, en Santo Domingo, de hacer promoción humana, de generar conciencia y que cada quien tome decisiones. Los movimientos sociales surgieron, es cierto, después organizaciones como conocemos el FMLN, pero no tienen nada que ver con los párrocos. No tienen nada que ver, son otros movimientos que luchan por los cambios de este país. La parroquia sí fue perseguida en ese contexto de confusión. Y ser catequista, como ha dicho mi hermana Dalia, o ser delegado de la palabra, o ser del Painal, o sea, eso era ya un delito. Ya era un delito. Y diríamos, en este caso, la represión, ¿verdad?, que inicia con el asesinato de él, porque pensaban que asesinando al padre Rutilio los movimientos Se acababan. Sí pensaban, y lo asesinan los cañeros de la zona, la misma gente lo asesina, ¿verdad? Entonces ellos pensaban que si matando a los padres, ¿verdad?, los movimientos sociales todo se terminaba, pero no es así. O sea, el trabajo de la parroquia sigue muy difícil, por cierto, ¿verdad? Los movimientos siguen su rumbo, ¿verdad? Y sí, la parroquia fue, él es asesinado el 12 de marzo del 77. En junio hay una invasión grandísima que se toman hasta la parroquia. Era un cuartel. Queman todo, su foto, su ropa, todo lo que hay en la parroquia. Pero también es la persecución a todos los agentes de pastoral, catequistas y todo aquel que... Toda la formación. Y éramos Aguilares y el Painal, como ha dicho mi hermana, bueno, asesinados, desaparecidos, migrando hacia Centroamérica, y bueno, perdemos familia. Para mi caso, modestamente y sin jactancia, yo he perdido 20 familiares. Toda la familia de mi esposo, de mis padres, primos, tíos, tías, y bueno, toda la gente de pastoral que no conocí, como Chus, que le dan una muerte siendo un catequista, ¿verdad? Y lo tratan, chica, ¿verdad? Fue tremendo. Cómo a él lo agarran, cómo también era una manera muy bárbara, muy grosera para meter miedo y temor a la gente, vaya a decir, si son de Rutilio, si son de la parroquia, así le va a pasar. Y allí asesinan un montón de gente. Era un ejemplo prácticamente. Era así como dejar, como ahora las pandillas, ¿verdad? Si te metes, te tenés que meter a la fuerza, ¿verdad? Y si no te metes, no te preguntan, pero si vivías en el Valle del Sol o en Popatlán, sos pandillero. Entonces a eso equivalente. Difícil. Si uno era del Painal, lo retenen. Yo recuerdo cuando uno venía a San Salvador, ¿verdad? Y si uno era del Painal, puchica,
apartarlo, a investigarlo, a llamar, a ver qué antecedentes tenía. Entonces sí, es una persecución. Y alguien me decía, ¿y por qué la gente no deja de trabajar en la comunidad? Pues sí, por esa convicción, por esos valores, porque estamos convencidos, como platicaban ustedes, ¿verdad? Que esto es el Evangelio, ¿verdad? Y esta es la comunidad de Hechos 32, donde se compartían las alegrías, pero también se compartía el dolor, el sufrimiento. Y bueno, la gente más mayor, nosotros creo que somos dichosas de estar sobreviviendo a esa realidad, sí, pero con esas heridas, con esas pérdidas humanas, pero también grandes pérdidas materiales. Allá quedó todo, nadie se llevó nada. Increíble. Y rehacer, bueno, ella dice ¿verdad? Que tuvo que salir del país, regresó a otro lado, mandado como, ¿qué? Migrando al interior del país. Igual que Jesús. Igual que Jesús. Hasta con miedo, yo le decía, yo no me vine a vivir aquí, ¿verdad? Yo me vine primero a Guazapa y así, ¿verdad? Nejapa. O sea, realmente uno no quería venir a la ciudad, no tenía nada, pues. Entonces, es una pérdida también de arraigo humana, de las cosas materiales, de tejido social también. Ni sabía, los parientes salieron por un lado, a sálvese el tiempo. Nos reencontramos, yo me acabo de reencontrar con una prima el domingo pasado en una fiesta de mi familia, después de 50 años. 50 Entonces, años. Por ejemplo, con él, imagínense cuántos años hace, 40 años. Sí. Entonces sí nos ha pasado eso, pero le sacamos el lado positivo, ¿verdad? Y estamos convencidos que lo hacemos por amor, por fe y por servicio. Gloria a Dios. Bueno, aquí viene una pregunta bien difícil, creo que la más difícil de todo lo que vamos a pasar acá. Manidalia, ¿cómo recibió la noticia de la muerte del padre Rutilio Grande y sus acompañantes? ¿Qué le digo? Fue algo que nosotros sabíamos, ¿verdad? Porque él ya nos había dicho que recibía amenazas y que no había estado supuesto. Pero realmente nosotros no esperábamos eso. Para mí fue como, son dos muertes, digamos, que yo he sentido a nivel fuera de mi país. Impactante. Como fue la muerte de Rutilio Grande. Se era una jovencita, pero sentíamos muy duro, ¿verdad? Y fue la muerte de Monseñor Romero. Un año estaba aquí, es cierto, nosotros fuimos, estuvimos ahí, pero Monseñor Romero estaba lejos. Estaba lejos. Sí. Entonces, con él le quedó eso que no lo vi. Pero para nosotros, para mí en particular, fue un reto, digamos, la muerte de Rutilio. Porque sabíamos que nos habían quitado lo principal, una de las bases que nosotros la luz, digamos, fue como una luz que nos quisieron apagar, pero al mismo tiempo como que nos daba por ahí. La fuerza del espíritu. Uno sacaba aquello de que, bueno, eso no me va a impedir de que yo siga adelante. Y yo estaba dispuesta a llegar hasta el final de las cosas, pero no se dio tan así, ¿verdad? Porque, bueno, pero yo trabajé hasta donde se pudo. Sí. Y si yo no me hubieran llevado, no me hubieran dado la oportunidad de salir, yo quizás me hubiera quedado, o estuviera viva todavía, o ya no estuviera. Pero el reto estaba ahí. La muerte de Rutilio fue un reto para nosotros. Gracias, Manidalia. Yo quiero hacer una pequeña pausa para comentar con los hermanos que están en sintonía. Si pueden opinar, pues envíen sus opiniones o preguntas para nuestras hermanas que tenemos en este set de Renovación en Acción, y también ver la diferencia de cómo se vive un evangelio que nos ha enseñado un hombre que trabajó por el pueblo. De igual manera, yo conocí un poquito a Monseñor Romero y yo me enamoré del evangelio por Monseñor Romero. Yo tenía 16 años cuando yo fui a su entierro, ese mar de gente, ¿verdad?
Y me imagino que también ustedes pues tuvieron bastante impacto, ¿verdad? Con la muerte pues de Rutilio Grande. Hoy le preguntamos lo mismo a nuestra hermana Dina. ¿Qué sintió? ¿Qué hizo cuando recibió esa noticia, hermana Dina? Sí, como dice la hermana, es un impacto. Yo estaba en Cojutepec, en ese tiempo no había celulares todavía. Y entonces me había ido desde un Villante, estaba haciendo una gestión allá en la parroquia. Y en el bus, cuando yo agarré la terminal de Oriente para Aguilar, yo miraba que los buses iban llenos de estudiantes, de mujeres del mercado. Y yo no sabía que hubiese alguna actividad en la parroquia, ¿verdad? Pero eso ya me llamó la atención. Y cuando llegué a Aguilar y me bajé allí en la gasolinera, ¿verdad? Yo oí los dobles de las campanas, como a las 11 de la mañana. Y yo tenía una prima, Patricia, por puertas, por cierto, allí en Aguilar, y fui donde ella y le pregunté, Pati, ¿y qué ha pasado en Aguilar? Y entonces ella me dice, ¿qué no sabes? Y yo me senté ahí como la Magdalena, ¿verdad? ¿Y qué no sabes? No, fíjate que vengo de Cojo. Y entonces me dice, han asesinado al padre Grande. Yo sentí escalofríos, que se me aguadaron las canillas, las emociones encontradas, impotencia, rabia, cólera. Y yo decía, ¿cómo es posible, verdad? Que los humanos tengamos ese corazón de callar la voz de un pastor tan sencillo, tan humilde, tan entregado del propio pueblo. Y fui a la parroquia, ¿verdad? Nos fuimos con ella a la parroquia. Eran cantidades de gente. Entonces, pasar por el féretro de Rutilio costaba, ¿verdad? Pero también era un silencio, una impotencia, rabia. Era también, ¿verdad? Nos han quitado al hombre que nos acompaña, que dice la verdad, que lucha por el reino, por la construcción del reino de Dios. Y luego habían dispuesto que lo veláramos esa noche, todas las comunidades se volcaron. Esa parroquia era pequeña para esa cantidad. Y Monseñor Romero también decidió llevarlo a catedral el siguiente día. Allá también se veló todo el clero, todas las comunidades, ¿verdad? Pero Rutilio había pedido que él quería estar enterrado en su tierra natal. Ya al siguiente día lo regresaron al Painal. Vinimos nosotros al entierro, ¿verdad? Igual esa parroquia es chiquita, no era parroquia del Painal, era el mismo. Entonces creo que, como ha dicho mi hermana, era un reto, era un dolor, era una impotencia. Sabíamos que algo podría pasar por lo que él nos decía, ¿verdad? Costaba aceptarlo, pero a la vez también él nos decía, ¿verdad? Como los apóstoles no van a quedar anonadados, no van a quedar encerrados, tienen que seguir estando, ¿sí? Y creo que la sangre de él germinó, creo que el legado de él sigue presente. Sigue presente en la familia. Bueno, ha sido un aporte. La verdad que me imagino que fue algo durísimo, ¿verdad? Es como perder a un padre, una madre. Sabemos bien de que el padre Rutilio Grande dejó un gran legado y lo que hemos leído de él, pues sabemos perfectamente lo que hizo por el pueblo. Ahora bien, queridas hermanas, ya para ir finalizando, la última pregunta. ¿Qué rol desempeñaban los beatos Manuel y Nelson dentro de la vida como la de ustedes, ¿verdad? Que eran servidoras de la iglesia y pues formadas por el padre Rutilio Grande. Hermanidad. Don Manuel, él era una persona que era originario de Tuchitoto, pero quizás por lo mismo él pues se fue a la... Y era una persona que sí, como todos nosotros pues, hemos vivido una fe, un caminar siempre hacia la búsqueda de Dios. Y entonces si él encontró ahí en la parroquia
seguir trabajando. Seguir Por eso trabajando. porque él se fue quedando ahí en la parroquia. Pero él siempre lo estaba acompañando para donde quiera que él salía. él Siempre lo estaba acompañaba. Sí. En cambio Nelson era un niño, un joven adolescente, ¿va? Como todos los que tenemos hoy, un muchachito sencillo, humilde, que se andaba por el pueblo. Andaba por el pueblo y como ya conocía a la mayor parte de gente, él siempre estaba cerca de uno y cuando iba el padre llegaba, él ayudaba. Él era el sacristán. El sacristán. Ah. Él era el acólito, de todo le dije. Sí, era de todo. Entonces, y yo creo porque de que a veces, como dicen, de que el martirio no es verdad de que algo de que uno lo busque o es cuestión de que ya Dios quizás lo tiene elegido, no sé, la verdad no sé, pero la cuestión es de que él, ese día que él venía de Hilares, sin ni venir en carro, sino que él ahí lo alcanzó por la línea del tren, por ahí lo alcanzó y le dijo que se subiera. Se subió él y otro niño. Pero lo curioso es de que Nelson sí se quedó ahí, optó por quedarse, según él a defender al padre, ¿verdad? En cambio el otro niño se logró escapar. Él se fue, sí. Entonces, pero ese niño después, creo que nadie, porque tengo entendido que no sé si lo han encontrado. Pero lo que yo voy es que, sin querer queriendo, ¿verdad? Nelson llegó al sacrificio. Al sacrificio. Sin querer queriendo, porque ahí es una cosa de que no. Pero yo pienso también de que es como la manera Rutilio Grande, él se mezclaba con los jóvenes, con los adultos, con todo. Así que algo de eso tenía que quedar en su legado. En su legado, en su martirio llevaba un joven, por lo que él luchó, Y un adulto. un adulto, ¿verdad? Que yo lo veo así, de esa manera, ¿verdad? Es algo increíble, ¿verdad? Bueno, gracias, hermana Idalia, hermana Dina. Yo sé que también usted tiene mucho que aportar en cuanto a esta última pregunta de esta entrevista. Sí, como complementando, ¿verdad? Pienso yo de que era la novena allá en Españolita, porque era San José el patrono y él tenía que ir a celebrar esa misa allá. Como les digo, el Pañal no era parroquia, sino era la parroquia de Aguilar. Entonces era a esa novena que él estaba haciendo, ¿verdad? Y ellos son agentes de pastoral, ¿verdad? Sí. Son también paisanos. Y creo que es ese sentido, ¿verdad? De acompañar al Padre, es ese sentido también de solidaridad, es ese sentido de comunidad, ¿verdad? Entonces, realmente lo acompañan, ¿verdad? Aparte que le da RAI también, ¿verdad? Y como ha dicho mi hermana, ¿verdad? Es bastante simbólico, ¿verdad? Realmente que ese día estaban esperando para asesinar al Padre, entonces no se va solo y hay una representación significativa. Pero sí, ellos son del pueblo, son conocidos y son agentes también de el jovencito que apoya. Bueno, queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan en este viernes de este programa especial, realmente hemos sentido impregnado el Evangelio en nuestras dos hermanas, un gran ejemplo para seguir, porque hoy en día quizás no lo tomamos de esa manera. Realmente nos quedamos como quizás muy bajos en la espiritualidad, en la entrega de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, y no vemos esa magnitud de la que nuestro Padre Rutilio Grande pues dejó impregnada en toda esa zona de Aguilares. Le damos infinitamente gracias a Dios, a nuestras hermanas invitadas, y ojalá pues que ustedes se hayan sintonizado el programa, pues le hayan dado like, alguna pregunta, qué sé yo, que se hayan pues interesado realmente por lo que era el beato Rutilio Grande, un hombre de nuestro país que pues ya poco falta para que sea
esté en los altares también. De eso se trata todo este programa, hermanos. Apoyemos a nuestro Padre Rutilio Grande como ese gran hombre, no como lo que dicen muchos, ¿verdad? Que también lo dicen de Monseñor Romero, pero que vemos que no hay nada de cierto en esa área. Todo era por el amor al Evangelio. Queridos hermanos, infinitamente gracias por haber sintonizado este programa. Infinitamente gracias a nuestras dos hermanas invitadas especiales por acudir a nuestra invitación. Pasen feliz noche, que Dios les bendiga y pues nos vemos el próximo programa.